Bueno, ahora vamos a ver qué son los Data Warehouse. Los Data Warehouse, también llamados como bodega de datos, es un proceso, no un producto. Es una técnica para consolidar y administrar datos de varias fuentes, con el propósito de responder preguntas de negocios y tomas de decisiones de una forma que no es posible hasta ahora. Consolidar datos desde una variedad de fuentes, manejar grandes volúmenes de datos de una forma que no era posible o no era costoso o efectiva. Es decir, que se tenía que pagar pues no era consecuente con los resultados. Ahora vamos a ver los objetivos de una data warehouse, o también llamadas una bodega de datos. Básicamente lo hemos resumido en 3 puntos muy importantes, que son: 1. Facilitar las tareas de consultas y análisis de la información. 2. Soportar la toma de decisiones en un negocio, no a las operaciones del negocio en este caso. Y 3. Centralizar una gran variedad de datos e información, interpretar dicha información y darle un valor agregado para beneficios del negocio. Todo esto, por supuesto, con un fácil acceso y visualización por parte de los usuarios. Entonces, para tomarlo en cuenta, hemos visto los 3 términos que son muy importantes, que tienen los objetivos de una data warehouse o bodega de datos, que es, en resumen, sería facilitar, soportar y centralizar. Ahora vamos a ver los componentes de la bodega de datos. Tenemos en esta presentación esta imagen. Tenemos aplicaciones de gestores en la base de datos. Para este ejemplo colocamos un SQL como ejemplo, y aplicaciones de SS también hacen parte de este proceso. Lo otro que hacemos parte entre los componentes en esta minería de datos, tenemos también como tal lo que son los datos de periodos anteriores y lo que son los datos operacionales. En esta imagen vemos básicamente lo que es una operación donde se está realizando la ubicación y recuperación de una información, al igual que vemos estos datos operacionales en esta parte, pero también van haciendo un transporte en esta acción para proceder en una limpieza, una ordenación o mezcla, y finalmente llevar todo esto a lo que es el data warehouse, o también llamada como una bodega de datos. En lo que hoy como tal datos y también métodos, es importante también mencionar que en esta parte hemos involucrado a los usuarios, quienes son los que manipulan toda la información. Ahora hablaremos de los datos antiguos, lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Los datos antiguos tienen gran importancia en los procesos iniciales de población de la bodega de datos. Son datos de periodos anteriores, pueden provenir de 20 años atrás. En algunos casos, la dificultad de ubicación, recuperación y transformación a los formatos requeridos pueden estar incluso en documentos. Datos operacionales. Los datos operacionales, o también llamados como datos operativos, estos datos operativos son actualizados por las aplicaciones OLTP, que significa Online Processing Transacting, procesamiento de transacción en línea, es lo que significa OLTP. Estos están almacenados en la base de datos en producción. Metadatos. Los metadatos llevan registros de los datos almacenados integrados en la misma base de datos. Describen el contenido de los objetos de la bodega de datos, es decir, del data warehouse, las tablas, índices y el contenido de los datos. Los metadatos definen los formatos, significado y origen de los datos, y facilitan el acceso y administración a los datos en la bodega de datos o en el data warehouse. El mapeo de los datos fuentes o datos en la bodega
Historia de la que extracción lógica y algoritmos usados para los procesos de datos, sumarización, organización, etc. Y la historia de los cambios en la bodega o en el Data Warehouse. Bueno, y por último tenemos la aplicación DSS. DSS, por su sigla en inglés, significa Decision Support System, que significa Sistema de Soporte a las Decisiones. Bueno, esto fue una pequeña explicación de qué son los Data Warehouse, o también como muchos los llaman, bodegas de datos. Espero les haya servido de mucha utilidad y gracias por ver la página.